Entraste a este video para saber cuál es la configuración que puede hacer que tus modos carrera sean lo más realista posible, ¿verdad? Bueno, así de primeras te contesto que no existe una configuración mágica que convierta la IA en algo verdaderamente realista, pero no es que te haya mentido. Esto se debe a que tras la salida del juego oficialmente se viene una serie de configuraciones que van alterando los parámetros constantemente. Lo que sí puedes hacer para que tu modo carrera sea lo más equilibrado posible en cuanto a la forma de jugar de la IA es lo siguiente. Primero recordemos que en el FC25 se llegó a implementar algo llamado modo simulación, lo cual estoy seguro que vendrá en el nuevo FC26. Recordemos que ese llamado modo simulación ofrecía que tanto los parámetros de la IA como del usuario fueran ajustados de una forma relativamente realista. Y hago entre comillas a ese realismo porque con el pasar de las horas muchos de nosotros nos quejamos que la IA con ese modo simulación era muy sólida y muy rígida en el aspecto defensivo. Era imposible hacerle un gol. Sin embargo, con el pasar de las actualizaciones esto iba mejorando, aunque tenía su parte mala, porque cuando se mejoraba una cosa que se veía mal en ese modo simulación, desconfiguraban otro parámetro incluido en ese modo simulación. Así que esto es lo mejor que se puede hacer para tener un balance en esos apartados de la configuración de la IA. Bueno, en primera instancia, lo que vamos a hacer una vez que tengamos la nueva edición del juego ya en nuestras manos será probar relativamente los sliders, parámetros o el modo simulación que trae por defecto. Y esto tras varios partidos y sobre todo tras la primera actualización, la cual llega después de 4 o 5 días, verdaderamente es la más rápida que sacan después de su lanzamiento. Lo que haremos será anotar los parámetros del modo simulación actuales que estén jugando obviamente en una hoja de papel, en un celular, en un documento, donde ustedes quieran, para que después nosotros mismos pongamos la configuración de la IA en el modo personalizado. Una vez hecho eso, anotaremos cada parámetro, el valor de cada parámetro en dicho modo y bueno, a partir de ahí modificaremos dependiendo según lo que nos convenga. En mi opinión, o más bien lo que me funcionó a mí para modificar de forma realista y tener un balance en cuanto al juego fue no modificarlo más allá de un rango de 5 puntos. Me explico. Si por ejemplo en el modo simulación que traía por defecto la velocidad estaba en 35, bueno, lo máximo que podrás subirlo o bajarlo será 40 o 30. Te recomiendo específicamente que vayas 1 o 2 puntos arriba, no llegues tan al límite a los 40 puntos, porque en mi caso lo que me pasó cuando yo probé eso fue que en el 37 dentro de FC25 la verdad es que ya se sentía como si los jugadores corrieran muchísimo, literalmente un correcalles, algo que pues no a muchos nos gusta que pase dentro del juego. Después, otro apartado que también tocaremos en el modo personalizado serán los controles de la CPU. Aquí literalmente lo que encontraremos son la agresividad de la IA, la frecuencia de los centros, la frecuencia de movimientos hábiles, de regates, de disparos y creo que ya. Lo que yo recomiendo en esto es que los últimos tres, lo de regates y movimientos hábiles y pases a primer toque, los disminuyas por debajo de la estándar que prácticamente será 50. En cambio, los primeros tres, que son la frecuencia de disparos, de centros y la agresividad de la IA, los tengas por encima del nivel estándar, ya que pues literalmente lo que yo sentía, o al menos lo que a mí me pasaba en el FC25 con estos parámetros en estándar, era que eran muy contadas las ocasiones que la IA mandaba centros o que pues remataba realmente en mi portería y especialmente pues su agresividad a la hora de barrerse o prácticamente no se veía ninguna barrida por parte de la IA o algo para detenerte cuando había una ocasión de gol. Ya cuando termines de configurar todo eso, bueno, ahora sí vas a volver a jugar varios partidos. Yo te recomiendo que te hagas un modo carrera así súper rápido con algún equipo muy importante de
media tabla para abajo si tú quieres, pero prácticamente de media tabla con un buen equipo que tenga buen potencial y literalmente los vayas probando en cada competición contra todo tipo de rivales, ya sea equipos grandes, equipos pequeños, equipos de tu mismo nivel, para que vayas viendo qué es lo que se necesita aún por mejorar y qué es lo que sientes que pues ya quedó o que no le has dado al clavo. Lo que yo hacía para que esto se tradujera de manera simbólica o más específica era que yo me fijaba o yo me fijo muy bien en las estadísticas que se dan al medio tiempo y al final del partido en cuanto a los remates al arco, remates así normales, atajadas, posesión de balón, esto que tuviera un cierto equilibrio, no un 50-50 obviamente, pero sí que en algunos partidos donde yo era superior se tradujera en un 50-42, en otros donde yo era el rival débil, por así decirlo, contra los grandes equipos, bueno, el equipo que era un tipo Barcelona, Manchester City, tuviera el 60 y yo el 30 y algo, o 60-40, por ahí decirlo, y contra equipos pequeños, pues ser infinitamente superior, tanto en remates como en la posesión, incluso que ellos tuvieran pocas atajadas, prácticamente en eso se traducía. Ahora, si ustedes pues no se quieren romper la cabeza en cuanto salga el FC26 en configurar todas estas cosas, bueno, específicamente yo les voy a traer los sliders, parámetros que sienta que son los más convenientes hasta ese momento en el juego y bueno, para que ustedes prácticamente los copien y peguen dentro de su juego, y si quieren hacerles una pequeña modificación, bueno, sean bienvenidos. También pueden dejar aquí alguna sugerencia que hagamos que a ustedes les haya funcionado y sienten que lo pueden compartir con la comunidad, bienvenidos sean. Así que bueno, sin más, me despido, nos vemos luego.